Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy lunes, 2 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos habla de la bendición del Señor. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y encarcelado y me fuiste a visitar. El mandato de Jesús está en mostrar el amor en una serie de acciones que nos sirven para distinguir el verdadero amor de la caricatura del amor. Quien ofrezca alimento al necesitado, cobijo al desamparado, asistencia jurídica a la víctima de cualquier abuso, estará cumpliendo con el mandato del amor al prójimo. En el terreno de la justicia, también se puede concretar el amor como renuncia a la defraudación, al engaño, al robo y sobre todo a la explotación de quienes no tienen más recursos que sus propias fuerzas. Algunas prácticas que despojan a los trabajadores del disfrute de un empleo digno son contrarias al proyecto de Dios. Si la propiedad es un derecho humano universal, se debe pavimentar el camino para que toda persona tenga acceso a lo mismo. Esa es la forma de reconocer el rostro de Jesús en nuestra vida diaria. A veces estamos demasiado acostumbrados a ver el sufrimiento y lo vemos, y cuando alguien nos platica su sufrimiento, su carencia económica, su falta de techo, su necesidad de justicia, su falta de amor, su pérdida de un ser querido, lo palmeamos, lo más que hacemos es escucharle, pero no le ayudamos. Lo siento mucho son nuestras palabras, pero Jesús no quiere un solamente lo siento mucho. Eso no es suficiente para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que ir y desarrollar el ministerio de la consolación si queremos dar un salto espiritual. ¿Y en qué consiste ese ministerio de la consolación? Consiste en ir al prójimo, al hermano que sufre, escuchar su sufrimiento, compadecernos de él y ver cómo podemos ayudarle, dándole y renovándole la esperanza que necesita para volver a confiar y seguir su paso en esta vida. Por eso no es cualquier cosa lo que dicen las bienaventuranzas, y tampoco es cualquier cosa lo que dice Jesús sobre este momento de la historia que habrá de darse cuando el Hijo del Hombre, rodeado en su gloria y acompañado de todos sus ángeles, se siente en su trono de gloria, y entonces estén congregadas todas las naciones, y apartará a unos de otros, unos a derecha, que son las ovejas, de los cabritos que estarán a la izquierda. Y entonces a esas ovejas les llamará benditos de su Padre. Tomen posesión del reino que está preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre o estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos contestarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo no tenías que comer y te dimos de comer? ¿O cuándo necesitabas hospedaje y te lo dimos? ¿Cuándo estabas encarcelado y fuimos a verte? Pues nosotros no lo hicimos. Y Jesús les contesta algo bellísimo. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Imagínense ustedes que cada cosa que nosotros hagamos por nuestros hermanos será como si se lo hubiéramos hecho, o es como si lo hubiéramos hecho a Jesús. Jesús, ese es su rostro, el del pobre, del enfermo, el del necesitado, el del encarcelado, el de que nadie lo quiere, el que nadie lo escucha, el que está tirado en la calle. Me recuerdo que en una ocasión fuimos a la iglesia y siempre veíamos a las mismas pobrecitas ahí tiradas en el suelo. Y se me hizo muy fácil. Había una señora que traía un niñito y yo veía al niñito como muy mal. Entonces se me hizo muy fácil tratarlo de tomar del brazo y jalarlo para verlo, para animarlo. Y me di cuenta que estaba en un estado, hermanos, espantoso. Espantoso. No era ni siquiera carne, eran solo huesos. El niño no podía ni verme, no podía ni entender lo que le estaba pasando.
Lo dejé en su lugar y me fui con el alma destrozada. No supe qué hacer. Ahora pienso, pues por lo menos le doy algo, ¿no? No, busco un pan, busco darle un dinero, el que sea, aunque sea poquito, pero algo que pueda ayudarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hacía San Francisco. Nunca dejar a un pobre irse con su pobreza total. Siquiera que come ese día, ayudemos y veamos el rostro de Cristo en cada hermano que se nos acerca. Y sobre todo en nuestro país, en México, aquí vamos a encontrar miles de pobres, millones. 40 millones de miserables o 50. Listos para que nosotros ejercitemos con ellos el amor. Hay una autora inglesa, Maria Shelley, que es la autora de la obra de Frankenstein. Y ella dice una frase con la cual no converjo, o se la atribuyen a ella, que dice: el mundo no está para la caridad, está para la justicia. Y a mí se me hace totalmente equivocada. Y les voy a decir por qué. Porque la caridad es justicia de Dios. Esa es la caridad. La caridad no es darle un peso e irte. No. Esa persona, esa pobre mujer escritora no entendió nada. No entendió lo que era el amor a los hermanos. Porque quien tiene caridad tiene justicia. Y quien tiene justicia tiene caridad si trata de imitar lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Por eso no basta ver al pobre, al desnudo, al enfermo, al forastero, al encarcelado y decirle: siento mucho lo que te pasa. Sino Jesús nos lleva a la acción para remediar esa pobreza, y somos nosotros la providencia de Dios para remediar la pobreza, la enfermedad, el abandono, la soledad, la injusticia. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. El rostro de Jesús está ahí, y por eso Jesús nos dice: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. A los de la izquierda, ¿qué les dice? Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Y agrega algo más: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y qué palabras las de Jesús? Ahí se traduce todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y te diré algo más, 2 cosas más. Enseñar al que no sabe, mostrarle la verdad del Evangelio al que ignora a Jesús y sus mandamientos, y ignora la ley de Dios, e ignora nuestra fe católica. Enseñar a cualquier persona, lo que sea, pero especialmente la fe es una gran obra de misericordia y de amor. Una gran obra de amor. Porque ¿qué le estamos enseñando? A salvarse. Y eso vale más que todos los bienes de la tierra, porque es eterno. Y porque el Señor, si esa persona vive conforme a lo que le enseñamos, que nos transmitió a nosotros Jesús, y le enseñamos a esa persona, será potencialmente alguien que enseña a muchos. Yo agregaría a esto: porque no sabía, porque ignoraba, no conocía a Dios, y me enseñaste y me mostraste a Dios y la salvación a través de Jesucristo. Esta es la mayor obra de misericordia, hermanos. Podemos acompañarlo con todos los demás, porque quien enseña el catecismo o enseña la palabra de Dios, pues no se puede quedar sin hacer lo demás por sus hermanos. Y finalmente te diré que el mundo no se va a salvar por la tecnología, por el dinero, por el petróleo, por los bienes materiales, por los buenos presidentes o malos presidentes, por los partidos políticos. El mundo no se salvará por la ciencia. El mundo se salvará por Jesucristo. El mundo se salvará cuando nosotros
Tomemos como rostro de Jesucristo cada uno de nuestros hermanos y apliquemos lo que el Evangelio según San Mateo nos dice el día de hoy. Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, forastero y me hospedaste, desnudo y me vestiste, enfermo y encarcelado y me visitaste y me fuiste a ver. Ese es el verdadero Evangelio. Las obras de misericordia materiales y espirituales son las que transformarán todas las naciones para convertirlas en la nueva civilización del amor. Y si quieres dar ese salto espiritual, tienes que proponerte qué vas a hacer, qué vamos a hacer para llegar a los demás, qué vamos a hacer para ayudar a nuestros hermanos pobres, enfermos, abatidos, tristes, solos, encarcelados, sin comer, sin beber, sin casa. ¿Qué vamos a hacer? Lo pongo en tus pensamientos para que lo tomes por obra, en la medida y en las condiciones que lo puedas hacer. Esa es la verdadera bienaventuranza, esa es la salvación y ese es el premio para los justos, salvar a cada uno de sus hermanos y compartir todos juntos la vida eterna. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.